Comenzamos con nuestra revista de prensa con Rosa Pérez Masdeu. Rosa, buen día para usted. Buen día, Ángela. Y empezamos con el tema de Ucrania y la deportación forzada de menores a Rusia, que vuelve a estar en el centro del debate desde que la Corte Penal Internacional emitió por este crimen de guerra una orden de detención contra Vladimir Putin. ¿Cuál es la nueva noticia al respecto? Exactamente, Ángela. Recordemos, contra Vladimir Putin, el presidente ruso, y también contra Lvova Belova, quien es la responsable rusa por los derechos de la infancia, quien presumió, recordemos, de haber adoptado, sin ir más lejos, a una menor, a una adolescente de Mariupol. Pues bien, lo que ha sucedido es que la viceprimera ministra ucraniana, Irina Vereshchuk, advirtió, digamos, a los adultos rusos que están adoptando a los menores ucranianos que tarde o temprano van a tener que pagar las consecuencias, y les desaconsejó que continúen adoptando menores que, en sus palabras, han sido robados de Ucrania. Bien, por otro lado, según una nota de la agencia EFE, informó Vereshchuk, la viceprimera ministra ucraniana, que la identidad de estas personas, de estos padres adoptivos o tutores legales, de estos niños ucranianos deportados forzosamente a Rusia, no es la identidad, no es un gran secreto ni para las fuerzas ucranianas ni para las fuerzas internacionales. Además, la viceprimera ministra, disculpen, mencionó algunos de los nombres de estas personas que han adoptado a menores ucranianos para mostrar, ¿no?, que su identidad está en conocimiento de las autoridades ucranianas, y destacó, por ejemplo, Irina Rudnitskaya, Katerina y Denis Tripolets, Marina Marshenko, entre otros. Pero bien, nos preguntamos, Ángela, ¿cuántos son exactamente los menores ucranianos que han sido trasladados forzosamente a Rusia? Y es que las cifras varían un poco. Según la agencia Reuters, que cita al Ministerio Ucraniano de Integración de los Territorios Ocupados, que lidera la propia viceprimera ministra ucraniana, habrían sido 19.514 los menores ucranianos trasladados forzosamente a Rusia. Sin embargo, según un informe de Naciones Unidas con fecha del 15 de marzo, que está mencionado en un artículo de Ucraina Pravda, los menores trasladados forzosamente a Rusia serían 16.221 desde el 24 de febrero de 2022, cuando empezó la invasión rusa. Y bien, ¿en qué contextos, digamos, estos menores ucranianos son capturados, digamos, por las fuerzas rusas y trasladados a territorio de la Federación Rusa? Pues este informe de Naciones Unidas pone algunos ejemplos, como por ejemplo cuando los padres de estos niños son retenidos en checkpoints, cuando los menores pierden el contacto o pierden definitivamente a sus padres debido a los combates, o cuando estos niños están en instituciones ucranianas bajo tutela del Estado ucraniano, que cae bajo control ruso, ¿no?, en territorios que caen bajo control de las fuerzas de Moscú. En todo caso, según Ucraina Pravda, serían 4.400 los niños que se encontraban en estas instituciones, huérfanos en su mayoría, que han sido trasladados a territorio ruso. Y bien, para terminar, según las cifras oficiales ucranianas, desde que empezó la guerra, 327 menores han conseguido regresar a Ucrania desde Rusia, y explica la comisionada ucraniana por los derechos de la infancia en una entrevista al Kiev Post que los menores que han conseguido regresar no ha sido por consenso con Rusia, digamos, no es que Rusia y Ucrania estén colaborando en esto, sino ella dice que son operaciones individuales apoyadas por el Estado ucraniano. Dice, si los menores tienen padres, los padres tienen que ir a Rusia a buscarlos. El Estado ucraniano ayuda a la familia a conseguir documentos necesarios, planificar una ruta y recuperar al menor si los rusos, por supuesto, les dejan ir. Gravísimas denuncias. Entre tanto, la Associated Press entrevistó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante un viaje en tren a las zonas del frente. Zelensky dice que cualquier victoria rusa sería peligrosa. Exactamente, y es que él mismo reconoce que su gran reto en estos momentos, en este segundo año de la guerra, es mantener alta la moral tanto de la población como del ejército, y este es un poco el objetivo de su visita en tren a estas zonas cercanas al frente, ¿no? Por eso mismo dice que es tan importante la batalla de Bakhmut, que recordemos a esta hora es la más larga de la guerra. Zelensky asegura que perderla sería más una derrota política y simbólica que no una derrota táctica, ¿no? Precisamente por eso
dice que en estos momentos cualquier victoria rusa es peligrosa para la moral ucraniana. También, además, insiste en que invita al presidente chino Xi Jinping a reunirse con él, algo que de momento no ha suscitado ni una confirmación ni tampoco un desmentimiento por parte de las autoridades chinas. Y por último, señala Zelensky que necesita el apoyo continuo de sus aliados occidentales y que sabe que un cambio político en Washington sería muy perjudicial para Kiev en esta guerra. Dice, Estados Unidos entiende que si dejan de ayudarnos no ganaremos. Y las periodistas señalan, dijo en la entrevista mientras bebía un sorbo de té sentado en una cama en la cabina dormitorio estrecha y sin adornos de un tren estatal. Yo no sé qué vamos a hacer, vamos a tener que pedir más tiempo al aire para ustedes, para que podamos comentar muchas más noticias que lamentablemente hoy nos quedan en el tintero. Gracias, Rosa, y nos vemos mañana. A ti, Ángela, hasta mañana.